Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar nuevamente con ustedes en sus hogares. En el día de hoy tengo un programa muy especial. Voy a referirme a los medios de comunicación y el futuro que le espera después de esta pandemia. Vamos a hablar y tendré el gusto y el placer de estar en compañía de 4 destacados periodistas y comunicadores dominicanos. La licenciada Leila Mejía, quien es una conocida abogada y columnista del periódico El Caribe, con el señor Adolfo Salomón, abogado, también comunicador, el doctor Percio Maldonado, quien es director del periódico El Nuevo Diario y presidente de la Asociación Dominicana de Diarios, y el licenciado Gustavo Olivo, quien es su director del periódico digital Acento. Vamos a hablar de la prensa, el futuro y lo que le espera a los medios de comunicación una vez superada la pandemia. Regresamos después de la pausa. Amigos televidentes, continúen con nosotros después de ella. Bien, estamos de regreso en Edición Nocturna. Como les informara en el primer segmento de presentación, hoy vamos a hablar sobre el futuro de los medios de comunicación después de la pandemia. Todo el mundo sabe, o se ha dicho muy profusamente, que la situación que estamos viviendo va a crear erosiones muy fuertes en la economía dominicana, y uno de los sectores quizás más vulnerables será los medios de comunicación. Hoy contamos con la muy grata y honrosa presencia de la señorita, la abogada Leila Mejía, quien es una conocida comunicadora, escritora, con el señor Percio Maldonado, quien es director del periódico El Nuevo Diario y presidente de la Asociación Dominicana de Diarios, Gustavo Olivo, quien es su director del periódico digital Acento, y Adolfo Salomón, quien es también abogado y un conocido comunicador dominicano. Buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. Mi primera pregunta se cae de la mata. ¿Qué pasará con los medios de comunicación después de la pandemia? Leila. Va a comenzar por mí. Gracias, Miguel. Te digo que vas a comenzar por mí porque a diferencia de los demás panelistas, yo no soy periodista. Tengo 20 años en los medios, pero mi profesión es el derecho. Pero bueno, estoy todos los días en radio y televisión contigo. Así que... Los periodistas se hacen y nacen en los medios de comunicación. La impresión que tengo con el tema de los medios, específicamente en República Dominicana, porque hay una coyuntura muy particular en este país, y es que estamos en campaña electoral, o sea, estamos en medio de la pandemia, pero estamos en una campaña electoral para elecciones presidenciales y congresuales. Tengo la impresión de que por esa coyuntura muy específica en cuanto a la sostenibilidad financiera de los medios económicos, se han visto y se verán mucho menos impactados negativamente que en otros países donde no está esa coyuntura, porque de hecho al día de hoy es muy palpable la publicidad de campaña, y eso se ha mantenido no obstante la pandemia. De hecho, la pandemia ha hecho que se haya tenido que renovar, porque la mayoría de los candidatos que están haciendo publicidad en los medios han tenido que incorporar mensajes relativos a la cuarentena, al quédate en casa, al aislamiento, el distanciamiento físico, pero la publicidad se mantiene. Y por consiguiente, en cuanto a la sostenibilidad financiera, no creo que le impacte igual que a otros países que no tienen la misma coyuntura. Es una impresión. Probablemente mis compañeros saben más que yo, sobre todo Percio, que tiene un periódico, y sabrá de eso ser así. Pero es la impresión que tengo desde la posición en la que estoy. En cuanto a la forma de trabajar, lo interesante en cuanto a la forma de trabajar con todo esto es que nos ha hecho aprender rápido, muy rápido, a los que trabajamos en los medios, a utilizar el teletrabajo, utilizar las distintas plataformas. Esta que estamos usando es Zoom, pero hay otras, Microsoft Teams, Webinar, diferentes plataformas existen para el teletrabajo. Hemos aprendido rápido a utilizarlo, y es una forma de eficientizar el tiempo, creo yo, y de que la información pueda fluir aún más rápido que lo que ya fluye como consecuencia de las redes sociales, que sin duda cambió la velocidad en que fluye la información en relación con medios tradicionales, prensa escrita, televisión y radio. Pero bueno, en cuanto al teletrabajo, creo que eso es un impacto no solamente para la prensa, sino para muchos otros órdenes, es un impacto positivo. Te voy a poner un ejemplo para cerrar ya, para dar paso a los demás. En mi ámbito particular, el derecho, gracias al teletrabajo que ha impuesto la cuarentena,
Ya después que pase esto, los jueces no tienen la excusa de justificar un reenvío porque no llevaron al preso. Porque al día de hoy se están haciendo las audiencias por plataformas como esta. Entonces ya esa excusa va a tener que desaparecer y la justicia también tendrá que ser más eficiente. Por ende, pienso que estos son de los puntos positivos, que hay pocos, pero los hay, de la situación que aquí en todo el mundo estamos viviendo. Don Percio, ¿su opinión? Bueno, yo creo que tal vez es bueno tomar como ejemplo los países donde la pandemia ha estado tocando muy duro a la población y donde se ha podido medir ya el impacto a nivel publicitario de efectos de la pandemia, como el caso de Alemania, Francia, España, que son incluso Italia, que son los países que más duro le ha dado la pandemia. Ahí la información primera que hay es que la publicidad se ha caído alrededor de un 80-85%, así que es menos. Yo creo que en el caso de República Dominicana, con una simple observación de los diarios todos los días, uno se da cuenta que eso andaría más o menos igual. Es decir, yo creo que la publicidad prácticamente ha desaparecido. Por ejemplo, Leila, que hablas del ámbito judicial, que normalmente produce una cantidad de publicidad por los asuntos legales, eso prácticamente está desaparecido de los diarios. Esos son normalmente 20 o 30 páginas de publicaciones todos los días que ya no están en esta coyuntura. Es cierto que algunos anuncios de la campaña política aún permanecen, pero muy pocos. Yo diría que casi el candidato oficialista mantiene un cintillo más o menos en los diarios, pero los otros candidatos muy poca publicidad, casi ninguna a nivel de medios. La publicidad comercial tampoco está vigente, ha desaparecido, y los pequeños anuncios, los pocos anuncios del sector oficial, por ejemplo, el Banco Central anunciando a veces algunas medidas, el gobierno anunciando alguna cosa. Yo diría que si uno mide aquí, debe andar entre 80 y 85% la caída de la publicidad. Obviamente es un impacto negativo. Los medios hasta ahora, en sentido general, han mantenido más o menos su estatus de personal, es decir, no se ha cancelado gente, se han suspendido muy pocos digamos, en los medios. Sin embargo, uno espera que esto sea una coyuntura corta a los fines de poder mantener esto y que no haya que tomar medidas más extremas en el orden económico. Yo no sé, yo no me atrevería a decretar la salida de ningún medio en esta coyuntura, y muchos medios pueden desaparecer en el mundo, no solo por la pandemia, sino porque la pandemia viene a ser casi como un tiro de gracia a una situación económica y financiera que ya tenían difícil, complicada, y esto le puede evidentemente agravar la situación. Entonces yo creo que el impacto va a ser negativo, y esa negatividad va a estar medida o se va a medir en la medida en que podamos superar esto y que el país vuelva a, digamos, a integrarse a su ritmo normal de producción, usando, digamos, todo lo que nos hemos tenido que reinventar en esta coyuntura, como es el teletrabajo, profundizar el aspecto digital en todos los ámbitos. Y yo creo que esto no solo es positivo para los medios de comunicación, yo creo que lo será también para la sociedad dominicana en su conjunto. Y mi esperanza es que muchas de las cosas que estamos haciendo ahora y que estamos admitiendo ahora, como en el ámbito judicial, en el ámbito de los bancos, en el ámbito de las instituciones públicas, permanezcan como algo positivo de la crisis. Es decir, que muchos servicios que se pueden brindar a la población permanezcan, y que muchas de las entrevistas que hacemos en la televisión y en las plataformas digitales se sigan haciendo por esta vía, por todo lo que racionaliza el tiempo. Es decir, ir a un programa en la mañana te puede implicar 2 o 3 horas, cuando tú desde tu casa dedicas 15 minutos, 20 minutos sin tener que salir de la casa, sin tener que tomar un tapón, sin dejar de hacer tus responsabilidades cotidianas, desde llevar a tus hijos a la escuela,
o llegar temprano, digamos, a la oficina. Bien, vamos a escuchar. Yo creo que eso tiene una repercusión múltiple aquí. Bien, vamos a escuchar la opinión de Gustavo y luego la de Salomón. Adelante, Gustavo. Sí, saludos. Es la primera vez que yo tuteo a la gente en el periodismo. Bueno, pero imagínate, tú y yo tenemos que tutearnos porque hace tantos años que andamos en estos afanes. Bueno, compañeros todos, coincido en gran medida con lo que ha planteado Percio, de que esto, lo que estamos viendo ahora, viene a ser ya una parte de un proceso que venía viviendo la industria de los medios, que es una industria muy impactada por la tecnología, y eso ha hecho desde hace muchos años que los medios como los conocíamos, tiradas de cientos de miles de ejemplares, un periódico estándar con hasta 7 u 8 cuerpos, con un momento tuvieron aquí periódicos como Listín, Hoy, El Caribe en el formato viejo. Muchísimas revistas, ustedes recuerdan eso, eso era un hasta 100 páginas, hubo épocas en que los periódicos tenían hasta 100 páginas. Sí, hasta más. Entonces, eso era la época de oro. Y existía una figura que nuestro amigo Percio, yo creo que es de los últimos que queda, que es la figura del propietario editor, que eso es bueno, porque es un periodista cada vez es dueño, imprime un periódico. Yeah. Bueno, entonces ya venía el asunto por ahí. Esto ha impactado mucho más, porque aunque Leila hablaba de publicidad, pero eso es engañoso, la percepción. ¿Por qué, Leila? El tío Google, por ejemplo, compite de una manera que los medios locales no pueden. Tú tienes un portal. Sí. Entonces, Google AdSense coloca una publicidad por encima de lo tuyo y el dueño del anuncio, el anunciante o la agencia o el intermediario me dice, pero es que me sale más barato negociar un paquete con Google. Entonces, sí, todo eso afecta a un medio local. Percio lo sabe porque el Nuevo Diario, además del impreso, tiene un portal, por cierto, muy dinámico. Entonces, si bien es cierto que hasta el momento los medios han resistido, de hecho, como bien señalaba también Percio, de las empresas que menos han suspendido empleados son los medios. Pese a todo, que ha sido un estremecedor el impacto. Uno ve los periódicos impresos y cada día están más delgaditos. Entonces, ¿qué va a pasar? Por suerte parece que ya no se va a extender tanto esta situación especial, pero habrá empresas y habrá quizás medios que quizás se vayan al cierre o tengan que adaptarse de tal manera a una racionalidad que reduzca el personal, el recurso humano, al mínimo. Hemos aprendido con estas tecnologías a hacer las cosas a distancia y qué bueno, ojalá que esto haya venido para quedarse, porque todavía, quizá lo que somos de la vieja guardia, nos resistimos un poco y queremos acariciar el papel, acariciar la página del libro, hacer anotaciones al margen, ¿verdad? Y nos resistimos a todo esto de lo virtual, de lo electrónico. Por otro lado, también hay que recordar que esto a nivel mundial y nacional ha impactado, además de la sanidad y a los medios como tales, porque el medio tiene una situación que es que el tipo de trabajo que regularmente se hace enviando gente a los lugares, y eso se ha reducido al mínimo porque uno quiere exponer a la gente. También ha impactado la economía. Señores, pensemos que nuestras 3 grandes fuentes de divisas son remesas. Remesa está afectado a Estados Unidos como uno no se imaginaba, y sobre todo Nueva York, en donde viven cerca de 2 millones de dominicanos o descendientes de dominicanos que envían remesas. Los otros 2 lugares donde hay diásporas importantes que envían remesas son España, muy afectada también, e Italia. Pero si a eso sumamos que el turismo tardará tiempo en recuperarse, porque aunque digan que todo ha pasado, el temor va a durar un tiempo hasta que la gente se acostumbre a tomar de nuevo un crucero, a tomar aviones, a viajar en esos paquetes turísticos. Y el otro renglón es zonas francas, que se ha salvado en gran medida por las empresas que aquí ensamblan los kits de asuntos médicos, que eso sí se está utilizando, pero todo eso de los textiles, eso está muerto en este momento. Y me preocupa grandemente también, y todo eso va a impactar porque esas son las los negocios que pueden colocar publicidad, la agropecuaria. Estuve conversando con productores y ¿qué está ocurriendo? Recuerden que el mercado de nuestra producción agropecuaria es el turismo, que demanda mucho,
y el otro mercado es el vecino Haití. Ambos están afectados. Por la situación obvia, Haití, esa frontera está prácticamente cerrada y no se puede intercambiar mucho por seguridad de ellos y nosotros. Y el turismo, sabemos que está en este momento en lo mínimo. Me decían unos productores que ellos, por ejemplo, tenían un predio en Samaná y tenían siempre las cosechas vendidas, frutas y otras cosas a los hoteles, que tuvieron casi que regalarlas. Y ahora ellos me dicen, no es el caso de ellos porque son profesionales, unos esposos de otras áreas, pero los productores que solo tienen esos predios, lo que están haciendo es los pequeños que están arando la tierra de nuevo. Una, para provocar como que no haya tanta abundancia y los precios un poco les compensen, suban. Y otro, porque dicen que es más costoso para ellos alquilar un camión, trasladar eso a una ciudad que no sea Samaná o traerlo a la capital, les resulta muy costoso. Entonces, pienso que esa parte tendrá un efecto duradero más allá de esta pandemia. Bien, vamos a escuchar la opinión del doctor Salomón. Adelante, Adolfo. Bueno, saludos a todos los compañeros. Cuando hicimos la pregunta al principio, usted plantea el enfoque de cuál sería la suerte de los medios de comunicación después de la crisis. Y yo quiero dividir esa respuesta, mi respuesta, en dos vertientes. Primero, la crisis, quiero dividirla en términos de credibilidad y en términos de sustentación económica. En términos de credibilidad, yo creo que la prensa está atravesando por un momento que me parece interesante. Interesante porque en medio de este bombardeo continuo de información y desinformación, la prensa tiene un papel estelar y lo está jugando y lo está haciendo muy bien. Lo está haciendo muy bien, a mi modo de ver, porque aunque haya mucha desinformación producto de la tecnología y los medios que hay ahora y esa rapidez, la gente en el fondo siempre quiere recurrir a quién le dice la verdad, quién está más próximo de la verdad, sobre todo cuando está en riesgo su propia vida, como la pandemia que tenemos ahora. Y yo creo que los medios de comunicación son la parte más próxima a la verdad. O sea, esa avalancha, ese mare magnum de información por cualquier parte no ha menguado el papel y la credibilidad que deben tener los medios de comunicación, la prensa, y por eso hemos tenido que recurrir. En términos económicos, yo creo que no hay que esperar el futuro porque ya estamos viviendo qué es lo que va a pasar con los medios de comunicación. Como lo han dicho mis colegas anteriores, mucho más capacitados que yo, ciertamente hay un declive en términos económicos producto de que han bajado de una forma sumamente alarmante la forma de manejarse y la forma de publicitarse en los medios de comunicación. Sin embargo, yo creo que a la larga volveremos a tener el mismo estadio que antes teníamos. ¿Por qué? Porque somos uno de los pocos países, puedo estar equivocado, si lo estoy me corrigen, en el que parte de los medios de comunicación, una buena parte se sustenta de la publicidad gubernamental. Y yo creo que cuando vuelva todo, cuando las aguas vuelvan a buscar sus propias calmas, los estamentos gubernamentales, las instituciones, también el sector privado, hará lo mismo y tendrá un ingrediente a favor, que es que en medio de todas se ha demostrado que los medios tienen fidelidad, que la verdad está en los medios de comunicación, aun cuando gran parte de lo que se informa no es tan veraz como uno quisiera. Es decir, en términos generales, yo espero momentos de crisis como le está pasando todos los sectores del país. Nosotros no estamos exentos, pero creo que más temprano que tarde todo volverá a la normalidad con más credibilidad, aunque quizás con una forma diferente de ver los medios. ¿Por qué? Porque supongo que esta crisis ha servido a los dueños de medios de comunicación, a los directores, para ver que hay muchas cosas que se pueden hacer desde las casas sin tener que contratar muchos periodistas o reduciendo una gran cantidad. Y los efectos serán lo que tienen hasta ahora, que era quizás más o igual al que tenían antes de que el periodista tenga que trabajar desde sus casas. O sea, habrá de nuevo como una especie de engranaje en el que vamos a salir bien. Al menos eso yo quisiera pensar. Bien, cuando hablas de que cuando las aguas vuelvan a su cauce, me recuerdo y sé que lo que se llevan las aguas no retornan nunca. Pero las aguas vuelven al cauce. Es la forma de volver a la normalidad.
no va a ser vuelven el su mismo normalidad, normal. pero lo que se llevaron, lo que esas aguas se llevaron, pues tú no sabes, regresan. tú sabes que estamos No. en medio de una guerra comunicacional que es propia de todas las crisis. Claro, Y una ahora guerra, yo el entiendo. afectado, Miguel, siempre ha sido la credibilidad en cualquier guerra. Claro, Sin claro. embargo, en esta guerra la verdad sobrevive porque los medios de comunicación tradicionales, la prensa, ha sostenido esa verdad. Ahora, yo soy de los que opinan, quizás yo esté equivocado, pero yo creo que esta situación que estamos viviendo va a producir cambios profundos en la forma de hacer periodismo. No solamente en la forma de hacer periodismo, sino en el contenido mismo de ese periodismo. Porque el gran contenido de superficialidad, de banalidad, que viene a diario con los medios de comunicación, yo creo que va a pasar eso a un segundo plano. Pero tenemos que hacer una breve pausa, vamos a regresar y yo voy a dejar una pregunta en el aire. Es decir, el proceso, la recuperación de los niveles que tuvo la prensa hasta marzo, cuando comenzó la pandemia, dependerá del ritmo de recuperación de la economía. Y los economistas han pronosticado que ese ritmo será muy lento y que puede tomarnos mucho tiempo. Vamos a hablar de ese tema cuando regresemos después de la pausa. Por favor, amigos, continúen con nosotros en Edición Nocturna. Bien, estamos de regreso en Edición Nocturna con 4 destacados periodistas dominicanos, Leila Mejía, Gustavo Olivo, Percio Maldonado y Adolfo Salomón. Al final del segmento anterior, dejé una pregunta en el aire. Es decir, el proceso de recuperación de la economía va a estar directamente relacionado, o el proceso de recuperación, perdón, el orden de los factores si altera el producto. El proceso de recuperación de los medios va a depender del proceso de recuperación de la economía, y los economistas han dicho, y el propio gobierno ha dicho, que el proceso será muy lento. ¿Qué podemos esperar? Yo también planteaba la pregunta de que la prensa dominicana, por efecto de la situación en que nos encontramos, va a ser objeto de una gran transformación, no solamente en los formatos de los medios de comunicación, sino también en el contenido de los mismos. Leila. El tema de la reapertura y la llamada vuelta a la normalidad, entre comillas, porque yo creo que nunca será la misma normalidad que teníamos antes de esto, va a ser una normalidad diferente, pero a mí me preocupa, no porque sea lento, al revés, a mí me preocupa que se está pensando en eso muy rápido. Ya el gobierno ha planteado un plan escalonado en el cual incluye el tema de la publicidad para en la segunda etapa. En la primera etapa habla de automotriz, talleres de mecánica a partir del 11 de mayo, en la segunda etapa con salones de belleza, barberías y negocios no esenciales, e incluye en esa etapa la publicidad. Más adelante, 10 de agosto, hoteles, y después de ahí el tema de bares, discotecas y restaurantes. Sin embargo, yo me pregunto, no obstante, yo entiendo perfectamente la frustración de la gente por el confinamiento, de los que estamos produciendo menos dinero como consecuencia del confinamiento y que tenemos algunos más gastos, porque lo que tenemos niños tenemos que pagar la inscripción muy pronto, utilidades escolares, uniformes, etcétera. Yo entiendo todo eso, entiendo también la preocupación de las empresas, los negocios, incluyendo los medios de comunicación, por la baja en su rentabilidad. Sin embargo, en términos de la enfermedad, y partiendo de las cifras oficiales que recibimos todos los días de salud pública, no entiendo cuál es la respuesta a la pregunta, ¿qué ha cambiado en estos días? ¿Qué ha cambiado en comparación con días anteriores que haga que ahora podamos hablar de vuelta a la normalidad? Porque si la respuesta a eso es que nada, tenemos que acostumbrarnos a vivir con este enemigo, entonces pudimos haber abierto hace un mes, o pudimos haber abierto hace 2 semanas, pudimos haber abierto antes. Sin embargo, el sacrificio que hemos hecho, una gran parte, no tendría mucho valor y corremos un riesgo muy grande que nos pase lo de Francia, que nos pase lo de Japón, que nos pase lo de Singapur y que nos pase lo de España, que fueron escalonadamente eliminando las restricciones y tuvieron todos un rebrote. Y ya nos ha dicho el director de la OMS que para las Américas, que se está convirtiendo poco a poco en un nuevo epicentro de la enfermedad, lo peor está por venir. Entonces yo no creo, a diferencia del planteamiento de tu pregunta, que sea lento, al revés. Creo que se está pensando muy pronto. ¿En Percio? Bueno,
Yo creo que este es un proceso en el que hemos venido aprendiendo un poco de todo. Es decir, incluso los mismos gobiernos, yo digo que a veces el mundo tendrá que reaccionar en algún momento y valorar si ha estado haciendo esto de manera correcta. Pero lo cierto es que hemos estado arreglando la carga en el camino, ir aprendiendo. Si uno lo toma desde el punto de vista de las proyecciones económicas, parecería que las informaciones del Fondo Monetario, del Banco Mundial, Banco Interamericano, de la CEPAL, parecerían favorecer a República Dominicana desde el punto de vista de que la crisis lo más que hará sería colocarla en cero, es decir, cero crecimiento. Y el Fondo Monetario, que es tal vez que llega más lejos, que dice que por lo menos vamos a decrecer un 1%. Pero bueno, vamos a suponer que vamos a decrecer un -1 o -2 o lo que sea. Yo pienso que el proceso de reapertura no solo dependerá de un país en particular. Nosotros podemos comenzar a abrir algunas actividades, pero en una economía tan interconectada, se necesita en algún momento que nos den de alta a todos, en el sentido de que tú abras tus fronteras, yo abro la mía, para que el avión pueda salir y el avión pueda ir a otro lugar. El turismo yo creo que va a tomarse un tiempo. Yo pienso que el sector turístico tendrá que tener una estrategia, posiblemente comenzando a motivar un turismo más interno, con mejores ofertas para que ir generando un ambiente. Yo creo que la gente va a quedar con mucha aprensión aquí desde el punto de vista del acercamiento. Creo que el abrazo y los afectos se van a mantener un poco distantes durante un tiempo hasta que la gente vuelva y se reanime, pero ellos tienen que estrategia aquí. Y como es de los medios de comunicación estamos discutiendo una estrategia de cómo retornar. Y lo estamos haciendo, por suerte, en conjunto. Periódicos, televisión y las estructuras publicitarias. Ya hemos hecho algunas reuniones. Para esta semana que viene tenemos otras reuniones para ver cómo vamos a abordar el asunto. Porque yo pienso que de manera individual tal vez les resulte más complicado a cada uno. Y yo pienso que aprendiendo, digamos, todo ese sentido de racionalidad que hemos tenido que mantener para sobrevivir a esta situación, yo creo que el retorno de la economía nos puede ayudar si lo hacemos de manera planificada para ir retornando a una normalidad que, como decía Leila, bueno, yo no sé qué tan rápido puede ser, nadie puede saber qué tan rápido puede ser, porque si tú abres el turismo y Estados Unidos no permite que se vuelen allí, o hay muchos países que aún abriendo comienza a tener restricciones serias para poder ingresar o salir, entonces la gente se va a abstener de ir o de venir. Entonces, yo creo que podemos ir haciendo cosas, podemos ir aprendiendo. Hay países, por ejemplo, la Europa nórdica no ha hecho lo que ha hecho el resto del mundo. El caso de Dinamarca, Finlandia, Noruega, esa gente no ha hecho el aislamiento y le ha funcionado bien. Ahora, tienen un flujo de información, tienen una ciudadanía disciplinada que cumple las reglas, que cumple las normas de aislamiento, que cumple todo, y le han ido bien. Por tanto, y mayor capacidad de pruebas. Perdón que te interrumpa, pero tenía que agregarlo. Sí, está bien, lo puedes agregar, pero tú no haces nada tampoco comenzar a buscar pruebas con el que está sano, porque posiblemente le quita la oportunidad al que la tiene. Es decir, también el hecho de hacer más pruebas o menos pruebas, hay que valorarlo desde el punto de vista de la estrategia de combatir el virus, porque tú dirías, bueno, como yo no sé cuántos son, salgan a buscar a los que están enfermos. Yo creo que lo que el país tiene que tener es un flujo eficaz de atender a los que tienen síntomas o a los que están enfermos. Correcto. Entonces, yo no veo complicada, digamos, recuperar la economía si el mundo lo hace de manera planificada. Y yo creo que lo que el país tiene que hacer y cada sector tiene que hacer es planificar el regreso. Bien, muy bien. Con las enseñanzas de la coyuntura. Gustavo, por favor. Bien. Bueno, sí, yo creo que todo esto debe ser el punto importante. Yo creo que tanto Leila como Percio más o menos lo tocaron, de que primero esto puede ser una recuperación más o menos rápida o un poco más lenta, porque depende de muchos factores que no es que ningún país puede decir reabro hoy ya todo la normalidad, porque ¿qué es normalidad? Una normalidad, todo esto es muy relativo ahora. De hecho, expertos, si ustedes recuerdan, cuando comenzó todo esto y luego lo han reiterado, han dicho
pese a las críticas que en diversos países los sectores sociales hacen a sus respectivos gobiernos, y nosotros no íbamos a hacer una excepción, muchos expertos han dicho que ningún sistema de salud, por bueno que fuera, estaba preparado para esto, porque es algo que de pronto ha cubierto a todo el mundo, nadie lo esperaba. Ha habido diversas estrategias, algunos que dicen no hay que encerrarse y que vaya haciéndose la resiliencia poco a poco, algunos morirán, se afectarán, etc. Ahora bien, los efectos en la economía, todavía yo creo que eso sí que está muy, muy difuso, porque señores, recordemos, Estados Unidos todavía sigue siendo la locomotora, como llaman los economistas, y está muy, muy afectado. Por más que el presidente Trump tenga el afán, porque está con un tema electoral de por medio, de que se reabra rápido, no será tan fácil. El petróleo está a unos niveles que nunca se había visto, y eso no solo afecta a los países que tienen ese commodity como quizá único producto. Es decir, los propios productores norteamericanos están afectados, y eso va en cadena. Ha afectado a los productores agropecuarios, las industrias y los medios, que es que nosotros muchas veces no nos vislumbramos así. Somos una industria de servicio, y muchas cosas habrán de cambiar. Quizá muchos de los cambios que hemos tenido que asumir en esta coyuntura han venido para quedarse. Por ejemplo, en el cine, me decía una persona muy conocedora del aspecto industrial, que ya las grandes productoras norteamericanas están hablando de quedarse solo con el 30% de su personal. Pero desde el que sirve el café hasta el que maneja una cámara, y van a muchos procesos de producción de cine, lo van a hacer. Ya pasó con Disney. Ya pasó con Disney. Exacto. Que despidieron al 40% de su personal. Exactamente. Entonces, no es que es tan fácil que uno pueda vislumbrar quién va a salir indemne de todo esto, no. Y obviamente en todas las crisis hay ganadores y perdedores. Y quién sabe, quizás salgamos gananciosos, pero eso es difícil vislumbrarlo en este momento. Bien, Salomón. Bueno, yo quisiera en ese sentido tomar el punto de partida de lo que dijo Leila cuando terminó. ¿Qué ha pasado para que cambiemos? Porque es algo que durante 2 semanas yo he estado ventilando a través del programa. Yo creo que los países en donde se está hablando y se está haciendo ya un proceso escalonado de volver a la normalidad, de volver a trabajar, son los países en donde el protocolo que puso la OMS y los organismos, digamos, de salud se cumplieron. En República Dominicana no hay ninguna razón que nos haga pensar que tenemos que volver a la normalidad, a menos que la razón que tuvo el gobierno para confinarnos haya sido una razón equivocada. Solamente si todo este confinamiento no es suficiente o no fue lo suficientemente bien orquestado, podemos quitarlo. Y lo digo a raíz de que aquí, en vez de ir menguando los casos, aquí han ido aumentando tanto la infección como la mortalidad. Entonces, ¿cómo es posible en buena lógica que cuando los casos van aumentando en ambos casos, nosotros quitemos las medidas, vayamos reduciendo la gradualidad, vayamos integrándonos a trabajar? Yo creo que lo único, y repito, que puede obligar a eso, primero es la presión social, la presión de la clase empresarial que está ahí haciendo lo propio y por razones obvias, y el gobierno, que ha sido el primero que ha vulnerado su propia disposición. ¿Por qué? Porque cuando el gobierno dice a través de comunicados que la mitad de los empleados del Estado van a comenzar a trabajar, bueno, pues obviamente el empresario, el que tiene un negocio informal, dice, pero ¿cuál es la diferencia entre un empleado del gobierno y uno mío, que ellos pueden comenzar a trabajar de forma escalonada y los míos no? Entonces el gobierno como que un poco quita fortaleza a lo que debía ser su fuerza. Yo creo que no están dadas las condiciones, y no porque lo diga un empresario, porque lo diga un periodista, sino yo me llevo de los organismos que tienen que ver con eso. La Organización Mundial de la Salud, los expertos, los científicos, y todos dicen que lo peor en República Dominicana todavía está por pasar. Entonces no puede ser que por presión empresarial, por presión social, nosotros cedamos. ¿Por qué? Porque en el futuro tendremos de nuevo que volver a confinamiento. A comenzar de cero. A la fortaleza. Lo que debimos haber hecho en principio, tendremos que hacerlo después.
Yo sé que el gobierno tiene la presión del hambre. Tenemos un país con mucha hambre, mucha gente confinada en sus casas con hambre. Por eso es que yo decía hoy que en vez de Danilo, el Día del Trabajador, hacer una arenga a su pueblo sobre que debemos que impulsar el desarrollo, debió decir por lo menos que él está haciendo una alianza con el sector privado a fin de que un solo empleado en el sector público o en el privado no se cancele más por lo menos durante 3 meses. Si la gente tiene esa garantía, todo fluye mucho mejor. Y el gobierno dice tener los recursos suficientes, pues entonces eso es lo que hay que hacer. No decirle a la gente que hay que impulsar la economía en medio de una pandemia con 500 y pico de mil de personas que van a sus casas con despidos temporales o definitivos. Eso Bien, es un absurdo. En los últimos 8 minutos del programa, yo quiero volver al tema fundamental, el tema que originó este encuentro, que es la prensa, el futuro de la prensa después de la pandemia. A mí yo tengo la impresión que cuando retornemos a la normalidad, sea mañana, sea dentro de un año, sea dentro de 3 meses, los medios digitales estarán en mejores condiciones de sobrevivir que los medios tradicionales. No sé qué opinan ustedes. Leila. Tú sabes que 2 minutos a cada uno. Sí, de una vez cuando estábamos en el matutino, presencial, ¿verdad? Yo siempre te decía, Miguel, esto que tú y yo estamos haciendo tiene fecha de extinción, tiene fecha de expiración, porque la verdad es que los medios digitales, las redes sociales, las formas de hacer incluso televisión por otras plataformas más económicas, algunas libres de costo incluso, están teniendo cada vez más penetración. Y sobre todo en los países más desarrollados, porque eso tiene como un efecto dominó, que llega aquí más tarde, pero eventualmente llega también con igual fuerza. Entonces me parece que en esta situación, esos medios que poco a poco estaban adquiriendo más fuerza, esas plataformas, como el caso de YouTube, por ejemplo, ahora han tomado una fuerza repentina mucho mayor, no paulatino como estaba pasando, sino que ha sido de repente, porque bueno, la mayor parte de la gente que estaba, por ejemplo, escuchando radio porque tenía que ir a los trabajos, ahora está en su casa y ¿qué es lo que les resulta más fácil? Aún más fácil que prender la televisión, tomar el celular y buscar el contenido que está en esas plataformas. Entonces yo entiendo que sí, que esto le ha convenido a esas plataformas en los medios digitales, pero presenta un reto muy importante y es la calidad. Porque justamente por lo accesible que es, lo fácil que es, cualquiera puede tener un canal de YouTube libre de costo o con muy bajo costo, y la calidad a veces se compromete. Y esos son los desafíos que para los que estamos tratando de meternos en ese mundo, para no quedarnos atrás, desfasados, tenemos que enfrentar. Bien, Percio. La verdad es que en las circunstancias en que vivimos, un joven de 16 años en un zaguán y una computadora hace un periódico que llega en tiempo real a Finlandia, igual que el New York Times. Percio. Bueno, yo creo que ciertamente estos procesos van a, como decía inicialmente, a profundizar el uso digital del asunto, pero pienso que la gente tendrá siempre la opción de buscar la información en aquellos medios acreditados como para llevar informaciones verdaderas, que sustentadas en procesos de investigación, en confirmación, que son cosas básicas en el oficio. Por tanto, y quizás es un tema que no lo podremos ver aquí porque requeriría analizar muchas cosas, pero yo diría que los periódicos no habían tenido nunca en su historia tantos lectores como la que tienen ahora, porque mucho del material, incluso el impreso, tú lo puedes ver por la vía digital. Tú puedes ver las páginas de un periódico si te gusta verlo por página, como lo puedes ver en su web, como lo puedes ver en las redes sociales. Es decir, la cantidad de personas que leen un diario hoy son cifras inimaginables cuando tú simplemente lo que vendías era el periódico impreso. Por muchos lectores que tuviese ese periódico físico, nunca había llegado a la cantidad de lectores que tienes hoy. Por tanto, yo creo que los medios lo que tienen que ir asimilando ese proceso, no resistirse a esos procesos de cambio, incorporar los usos tecnológicos. Y yo le diría a ustedes una cosa, los medios hoy ya no solo son periódicos impresos, son redes sociales, son web, pero son algunos plataformas digitales, son televisión digital. Es decir, y todo eso es parte de una marca que se expresa de manera diferente
por múltiples vías. Por tanto, yo creo que ciertamente, como bien señala la pregunta, los medios digitales estarán mejor posicionados. Yo creo que estamos en un aprendizaje que nos va a ayudar a tener un mayor impulso en esta coyuntura. Nos queda solo un minuto. Quiero compartirlo entre Gustavo y Salomón. Desgraciadamente. Sí, rápidamente, bueno, sí, es evidente, los que estamos en un medio hemos visto nuestra navegación crecer de una manera exponencial en estos días. Quizá lo que falta para que se sustente todo esto es que también en una parte importante del negocio de medios es que las publicitarias aprecien esa navegación, como aprecian a veces la navegación de la basura que se da también en internet, que a veces vende muchísimo más. Yo creo que hay dos cosas que dividir. Primero, un medio de comunicación y el caso que nos ocupa, que es la prensa. Para los medios de comunicación en términos general será mucho mejor a través de esta forma virtual. Pero para la prensa, el periodista que tiene que buscar la información, no creo que esta sea la vía más, en el futuro, más expedita. El periodista siempre tendrá la necesidad, para ser objetivo, para que sea creíble, ir a las fuentes, buscar los datos y transmitir esos datos. Y eso, desgraciadamente, no se puede a través de esta tecnología. Se puede hacer en momentos de crisis como los que vivimos, pero no es lo efectivo en prensa, en medio de comunicación, que es cualquier cosa diferente a prensa. Sí se puede, pero en prensa no. Bien, jóvenes, muy agradecido por esta magnífica oportunidad. Yo he aprendido hoy más que lo que aprendí en 40 años, o 50, o casi 60 años de ejercicio periodístico. Así que muy agradecidos a todos y a los amigos televidentes. Gracias por estar con nosotros. Los esperamos. Pasen un buen fin de semana y los esperamos, como de costumbre, el lunes a la hora de siempre. Hasta entonces.